Pedimos a Dios que esté con nosotros y nos guíe en el tema que vamos a presentar a continuación. Deseo que pueda ser de bendición para mí, que lo voy a presentar, y para todos los que puedan escuchar. En el tema anterior llegamos hasta el momento en que la mujer eh, habla y dice que la serpiente que Dios hizo la engañó y ella comió. Vamos a dedicar ahora un momento para leer el versículo 14, eh, Génesis 3, versículo 14. Y Dios el Eterno dijo a la serpiente: cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Leímos primeramente este texto porque en él nos damos cuenta que el pecado que cometió la pareja, Adán y Eva, el pecado que por culpa de Adán, que fue el que pecó voluntariamente, entró a la tierra, no solamente afectó al hombre, afectó también la vida de todos los seres que Dios había creado en la tierra y afectó también la vida en los vegetales que Dios creó en la tierra. También de una manera afectó a todo el planeta Tierra, hasta en el mundo mineral, pero eso lo dejamos a un lado por el momento porque quiero hacer énfasis que no solamente el hombre gime y clama por causa del pecado y de las consecuencias del pecado, sino que la naturaleza entera que Dios puso bajo el cuidado del hombre que había creado, y aquí me refiero al hombre, a la pareja, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Ellos fueron los responsables de cuidar este planeta, de representar a Dios ante el universo. Por culpa del pecado de ellos, porque el pecado entró así a la tierra, la naturaleza entera está bajo servidumbre y bajo el poder del pecado y el mal. En un tema anterior, de los primeros que hicimos, hablamos de cómo la naturaleza se ha degradado y hablamos de una evolución, pero no una evolución de progreso, sino una involución, una evolución de retroceso, porque el mundo perfecto y hermoso que Dios creó por causa del pecado ya no iba a existir más. Ese mundo hermoso y perfecto que Dios creó, también por causa del pecado, quedó sentenciado a la muerte. Y ahora yo no me estoy refiriendo a que los animales mueren y a que los árboles también mueren porque serían talados. Me estoy refiriendo al planeta. No estoy diciendo que Dios va a destruir al planeta entero. Me estoy refiriendo a la creación que Dios hizo en el principio. Toda esa creación muere. Desde la atmósfera, que nos detuvimos a hablar, desde cada día de la obra de la creación que nos detuvimos a hablar, todo eso muere. La luz de la tierra va a desaparecer porque al final de la palabra de Dios, el diablo es atado por el ángel poderoso que es Cristo en este mundo
pero que también se le llamaría abismo porque tampoco tendría luz como al principio. Quedaría este mundo por causa del pecado reducido al abismo como antes de la creación de Dios. Y eso afecta a todo el planeta. Es más, después del diluvio, que de él hablaremos también, después del diluvio, la naturaleza de la tierra cambió, la forma de la tierra cambió, el clima de la tierra cambió. Estos calores extremos, estos fríos extremos, todo esto cambió. Y este planeta que se ha ido destruyendo poco a poco, y no es ningún misterio, no es ninguna casualidad, no es ninguna cosa nueva que estoy diciendo, porque los hombres de ciencia están advirtiendo cómo este mundo se está destruyendo poco a poco. Inclusive hasta las potencias mundiales han puesto sus ojos en los planetas que hay en nuestra constelación, en nuestro sistema solar, y tratan de colonizarlo, han puesto los ojos en la Luna. No solamente por ser potencias militares, ponen los ojos en el exterior de la Tierra, sino también buscando lugares para vivir, porque se ve que este mundo, y eso lo sabe el hombre, cada día se destruye más. La contaminación de las aguas, la contaminación del aire, todo se contamina, todo se va destruyendo. El cambio climático en la Tierra, eso se sabe que el hombre ha hecho para que este planeta sea destruido. Esto es causa del pecado que entró a la Tierra. Así que en el versículo 14 habla de Dios que dice cosas en contra de la serpiente, pero no solo fue en contra de la serpiente. Al fin y al cabo, la serpiente fue un animal que Dios creó en la tierra, que es repulsiva a la vista de muchos, de la mayoría de los seres humanos, aunque otros seres humanos las aman y las tienen hasta de mascota. Pero si vamos a mirar bien a la serpiente como un animal, las variedades de serpiente, a casi nadie le gusta ver a ese animal arrastrándose esas cualidades que tiene, pero en cuanto a sus colores, es hermosa. Los colores de la serpiente son bonitos, tienen una combinación muy bonita. Es una variedad que hay, que es bonito, pero está bajo la maldición del pecado. En los cuentos de hadas que se le hacen por mucho tiempo, yo no sé qué tiempo hace que los cuentos de hadas existen, esos cuentos fantásticos donde el hada mala embruja a un ser humano y lo vuelve en una rana, o lo vuelve en esto, o lo vuelve en lo otro. Hasta en los cuentos de hadas se habla de degradación, se habla de poderes que hacen que se transformen en seres humanos. O sea, el mundo entra en un tipo de caos en todas las partes y en todas las maneras. Dentro de ellos, el ser humano es un ser que Dios dio con capacidad, y esa capacidad del ser humano se ve en el mundo donde nosotros vivimos. Sí sé una cosa, cuando no haya pecado, la capacidad con que Dios creó al ser humano también se volverá a ver. No sé cómo, porque eso es de un mundo que va a venir, pero sí sé que Dios hizo al ser humano con mucha capacidad, con muchos dones, y ahora lo recalco aquí en este tema. Por causa del pecado, el hombre sigue teniendo muchos de los dones que Dios le dio, pero esos dones que Dios le dio al hombre también están bajo la causa y el efecto del pecado y producen daño, y son los que están destruyendo este mundo.
pero nuestro planeta gime, la, genera, la naturaleza entera gime, clama a Dios por liberación. Y cuando los hijos de Dios pedimos que Cristo venga y que el mundo cambie, no solamente pedimos nosotros por los mismos seres humanos, sino porque los, los seres creados por Dios también sufren, también claman por causa del pecado. Y también entran en esa fase que el ser humano tiene, y la Biblia lo dice, que uno es el destino del animal y uno es el destino del hombre, porque mueren igual. También los seres que tienen vida, muriendo, mueren. Así pasa con los vegetales, viven más, pero al fin y al cabo mueren, porque el pecado tiene la impronta de la destrucción y de la muerte. Lo que Dios va a hacer en este mundo, aquí en el Génesis capítulo 3, en la historia del pecado, de la entrada de este mundo, Dios dio un atisbo de lo que Él iba a hacer para la redención de todo el planeta, pero principalmente para la redención del hombre. Todavía no hablo de esto, porque todavía estamos hablando de la sentencia que Dios va a hacer y que ya menciona, comienza con el animal, comienza con la palabra de este mundo. Ahora quiero ocupar un tiempito para señalar otra cosa. Nosotros sabemos que el pecado se originó en el paraíso donde Dios estaba, porque eso lo dice la Biblia. Nosotros sabemos que el pecado se originó en Lucifer, pero no sabemos cuándo fue que el pecado se originó en Lucifer, porque eso no está revelado. Pero lo que sí es cierto, y eso lo sabemos por lo que la Biblia enseña, que no fue que Lucifer pecó en el cielo y que Dios vino y creó la tierra y que Lucifer vino y trajo el pecado aquí. No fue directo de la caída de Lucifer a la caída del ser humano, porque la Biblia habla de hijos de Dios que representan los lugares donde ellos son representantes de Dios en ese lugar donde viven. Porque los seres humanos no somos los únicos habitantes del universo. Eso lo saben los hombres de ciencia. Por eso los astrónomos continuamente están enviando señales y señales al espacio, buscando respuestas de otros seres inteligentes que habitan en el espacio. Por eso, en la misma mente del ser humano están las historias estas de los marcianos que vienen eh, y hacen hasta comparaciones que el hombre es de Marte, que la mujer de Venus, o hacen las historias de comparando al ser humano con las personas que viven en otros lugares. Pero sí sabemos que en una ocasión en que el diablo asistió a la reunión, o en dos ocasiones que está en el libro de Job escrita, en el capítulo 1 y 2, vinieron delante de Dios los habitantes de otros mundos. Pero esos habitantes de otros mundos también fueron personas creadas como el ser humano con libre albedrío. Ya de eso hablamos. Los únicos que han tenido libre albedrío no han sido solamente los ángeles del cielo y el ser humano en la tierra, porque el libre albedrío es la facultad con que Dios creó a todo ser inteligente que Él creó. ¿Cuántos, por decir la palabra mundos, cuántos planetas, por decir esta palabra, no sé otra, están habitados? ¿Cuánta vida hay en el universo de seres inteligentes? ¿Cuántos mundos buenos igual que este cuando Dios lo creó?
creó Dios en el universo. Yo no sé cuántos, pero sé que son muchos. Y ahora voy a decir lo siguiente. También sabemos, por lo que la Biblia enseña, que esos seres que vivieron en otros planetas también fueron tentados. Pero ellos no cayeron en tentación como cayeron nuestros padres. Ellos fueron victoriosos y se mantuvieron fieles a Dios. Por eso podían estar en la reunión que Dios tuvo con ellos. ¿Cuántos son? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Lo que sí sé es esto, porque la Biblia lo enseña. El pecado comenzó en el universo, en el paraíso de Dios, en los ángeles de Dios, donde el principal criatura, Lucifer, se convirtió en el diablo, en Satanás, en el acusador, y donde los ángeles santos se convirtieron en demonios. Después de esa caída, la única caída que ha habido ha sido la caída del hombre en esta tierra, de nosotros los seres humanos en esta tierra. Y la sentencia que Dios iba a dar al hombre en esta tierra, antes de dar la asistencia, la sentencia de Dios al ser humano pecador, esa sentencia la iba a escuchar por primera vez Satanás en este mundo y a él lo iba a agarrar por sorpresa. Él no sabía esto, pero cuando se enteró, se dio cuenta que los planes que tenía para hacer que el mundo cayera en pecado, ya él no lo podría lograr. ¿Qué buscaba Satanás? Un lugar donde hacer su cuartel general, un lugar donde él dominara. Y en ese mundo que caería bajo su poder y que él controlaría y dominaría, iba a demostrar el resultado de lo que iba a suceder si él de verdad hubiera ocupado el lugar de Dios. ¿Cómo iba a ser la existencia de ese mundo después del pecado? Eso iba a ser el resultado si él hubiera de verdad ocupado el lugar de Dios. Pero eso es imposible porque Lucifer era una criatura y Dios el creador es por encima de todo eso. Y Dios el creador creó con el propósito de un universo habitado, feliz y dichoso. Y eso se va a lograr al fin, porque este universo, después de la redención del ser humano y de la destrucción del pecado, será habitado por seres en el universo entero que decidieron y que decidimos ser obedientes a Dios y seguir a Dios. Así que terminamos nuestro tema aquí y ahora sí, en el próximo tema vamos a comenzar a presentarles lo que Dios presentó en este mundo, lo que Dios le presentó al ser humano en este mundo después de la caída del hombre. Pido la bendición de Dios para todos los que escuchen este tema, también para mí, y los espero en el próximo tema.